les invito a escuchar la oración y participar de la oración con nuestra hermana Violeta. Así que le doy el pase para la oración. Padre bueno, te damos toda gloria y honra, Señor, en este tiempo, mi Dios, que usted ha permitido que nos reunamos. Padre, te pido que seas tú, mi Dios, hablando en nuestros corazones, abriendo el entendimiento, Señor, que podamos, mi Dios, ver las maravillas de tu ley, Señor. Te pedimos que seas tú trabajando, Señor, en nuestro corazón. Esta palabra, Señor, que esta enseñanza, Padre, sea de edificación para tu pueblo, Señor. Te pedimos por nuestro hermano Álvaro, Señor, que seas tú utilizándolo como ese vaso, Señor, de barro, Señor, que es utilizado para honra, Señor eterno, en esta hora. Te pedimos, Señor, que tomes el control absoluto, que todo pensamiento contrario, Señor, que toda acechanza del enemigo, todo principado, toda potestad, Señor, que vaya en contra, Señor, de tu palabra, Señor. Te pedimos que en esta hora lo reprendas, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que solamente la voz de tu palabra, Señor, de tu presencia, sea escuchada en cada uno de mis hermanos que han de exponerse a la verdad bíblica, Señor. Te pedimos que seas tú obrando, Padre, para la gloria de tu santo nombre, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a poner cámara. ¿Me ven? Ya estamos. Amén. La hermana Violeta es parte de la administración del grupo de hermenéutica bíblica. Así que gracias, hermana Violeta, por esa oración. Vamos a nuestro tema. Estamos ya en la cuarta clase. La línea del tiempo. No voy a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta aquí porque las clases están grabadas, así que vamos directo a aprovechar el tiempo. Vamos a qué es lo que es la línea del tiempo. La línea del tiempo debemos considerar cómo encaja nuestro texto en la línea del tiempo. Lo vimos al principio, dimos un pincelazo de lo que iba a significar este taller, este curso. Y dimos un pincelazo y pasamos por la historia de Ruth. Yo dije, ¿dónde encaja en la línea del tiempo? ¿Se acuerdan? Fue una de las primeras cosas que hicimos como introductoria. Entonces, ¿dónde encaja nuestro texto que el Espíritu Santo nos guió para predicar? ¿Dónde encaja en la línea del tiempo de la historia de la redención? Al reflexionar sobre nuestro texto en la historia de la redención, es importante considerar cómo contribuye al plan global de Dios para salvar a la humanidad. Dijimos que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta al plan de salvación de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros consideramos la línea del tiempo, ¿qué quiere decir? Esto implica meditar sobre el propósito, sobre la relevancia de nuestro texto, el que estamos estudiando, dentro del contexto amplio que es toda la Biblia y su narrativa redentora. La historia de la redención. Cuando nosotros tenemos un texto, tenemos que meditar acerca del contexto en la historia, el plan de redención, la importancia de ese texto en el estudio que tiene del plan de redención. Entonces, yo les sugiero que vaya tomando notas en un cuaderno, en el celular, en un blog de notas, en el computador, donde usted lo prefiere, donde se acostumbre más, pero vaya tomando notas de las ideas que vayan surgiendo. Porque aquí no hay ideas malas. Acuérdense que la revelación del Espíritu Santo es gradual. Usted no va a tener toda la revelación el día lunes cuando decida predicar de un pasaje o de un texto. Y tampoco lo va a tener si comienza el día sábado. La revelación es gradual.
El lunes va a tener una idea y va a empezar a armar un bosquejo. El martes va a tener otra idea y en la medida que vaya estudiando el contexto del pasaje que va a exponer, las ideas van naciendo. Entonces vaya tomando nota. La historia de José, por ejemplo, se puede observar el plan de redención en el contexto general. José llegó a ser el gobernador de Egipto. Había un propósito para Israel, para la familia de José, y había un plan redentor más amplio que era para Israel completo. Israel me refiero a Jacob y después Israel como nación. Había un plan de Dios. José llegó a ser el gobernador de la tribu de Judá, que es nacería el Mesías. Y nosotros vimos cómo está entrelazado en la historia de José este capítulo que parece que estuviera ahí como que se equivocó Moisés cuando quiso poner ese capítulo ahí entre medio de la historia de José. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Dios estaba preservando la vida del pueblo para cumplir su plan de redención. ¿Se da cuenta cómo van entrelazándose las cosas? En la historia de la redención hay un progreso. La revelación es gradual. Hace un tiempo prediqué en la iglesia una serie de sermones donde detallo esto, cómo la revelación ha sido al hombre de forma gradual. Abraham fue justificado por fe. Veamos cómo calza aquí la historia de Abraham. Vamos a Génesis 15. Si tiene su Biblia, vaya, o si está tomando nota, anote ahí Génesis 15, versos 4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, cuando nosotros vemos la historia de Abraham que aparece aquí en este capítulo 15, este es otro ejemplo de cómo Dios establece su pacto de salvación con su pueblo. Abraham creyó en la promesa de Dios de una descendencia numerosa, y esta le fue contada por justicia. Este evento es crucial porque establece el principio de justificación por fe, que luego es ampliamente desarrollado por los escritores del Nuevo Testamento, sobre todo Pablo. Pablo lo desarrolla en Romanos, en Gálatas, ampliamente. La conexión entre Abraham, entre la fe de Abraham y la promesa de bendición para todas las naciones, destaca el alcance universal del plan de Dios. No era solo para Abraham. El libro de Romanos es fascinante. Hace poquito terminé de leer el comentario de Romanos del doctor MacArthur. Demasiado profundo. Se los recomiendo. Es buenísimo. Así que si tiene tiempo ahí, es un manual bastante amplio, bastante grande, pero vale la pena. Así que yo le insto a estudiar este tipo de materiales. Dice que Abraham creyó, pero ¿dónde dice que creyó y le fue contado por justicia? Leamos de nuevo del 4 en adelante. Vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará le está hablando de su siervo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira las estrellas, ¿las puedes contar? Así será tu descendencia. Y fíjese en el 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí encontramos una clara declaración de que la justicia es por la fe.
Es lo que nosotros predicamos hoy día. Pero acuérdese que Abraham todavía no sabía estas cosas. Luego Pablo en Romanos y en Gálatas lo diserta ampliamente. Gálatas 3, capítulo 3, verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo mismo que dice Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué dice Gálatas 3, verso 6? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. A mí me encanta entrelazar esto. Esto es como un deleite en entrelazar lo que está escribiendo Moisés en el Génesis y entrelazarlo con lo que dice Pablo. Pablo tiene una revelación profunda acerca de los escritos de Moisés. La Reina Valera 60 dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Cuando nosotros vamos al griego, no voy a pedirle que aprenda griego, pero puede buscar cuál es la palabra que traduce y se va a dar cuenta que en griego dice evangelizó a Abraham. En Génesis 15 tenemos el pacto de Dios que Dios hizo con Abraham. Ahora, ¿cuándo Dios le dio a Abraham la circuncisión como señal del pacto? A ver, ayúdenme ahí los que están atentos al chat. ¿Cuándo le dio Dios a Abraham la circuncisión como señal del pacto? ¿Alguien se atreve a ponerlo en el chat? Génesis 17. Perfecto, Víctor. Está atento, Víctor. Génesis 17. Y este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, verso 11, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahora, miremos Romanos. Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que Abraham fue justificado cuando aún era un pagano. Y le creyó a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Haberle creído a Dios le fue contado por justicia. Entonces, Abraham no fue justificado por la circuncisión. Abraham no fue justificado por las obras de lo que significaba la circuncisión. Unamos desde el principio. Entonces, ¿en qué punto de la historia de la redención estamos? Eso es lo que tenemos que tener claro cuando vemos nuestro texto. Lo bueno, y aquí tenemos una ventaja nosotros, que cuando predicamos acerca de las cartas de Pablo, el trabajo ya está hecho. Pablo hizo una exégesis completa, hizo la hermenéutica y nos entregó los textos listos. Nos entregó el trabajo hecho. Gloria a Dios por este siervo, el apóstol Pablo. Entonces estamos en el punto de la justificación por la fe y lo conecta con Abraham, que fue justificado por la sola fe, según lo que dijo también Martín Lutero. No necesitó la obra de la circuncisión para ser justificado. La obra fue señal del pacto, pero no el objeto de la circuncisión.
Cuando consideramos dónde encaja nuestro texto en la historia de la redención, podemos apreciar mejor el significado, podemos apreciar mejor la relevancia dentro del plan global de Dios para salvar a la humanidad. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Comentarios? Ahí Víctor está atento a lo que va pasando en la clase. Punto número 2. El texto culmina en la historia de Cristo. Nos vamos a saltar aquí la historia de José porque la vimos como ejemplo al principio del curso o del taller. El texto culmina en la historia de Cristo. Entonces considera cómo encaja en la historia que culmina en la historia de Cristo. Cuando reflexionamos sobre nuestro texto, se relaciona con la historia que culmina en Cristo. Es importante entender que el Antiguo Testamento no solo precede a Cristo, cronológicamente, sino que también apunta a Cristo de manera significativa. Es como si cada libro, si cada evento fueran piezas de un rompecabezas grande que finalmente revela la imagen completa de Cristo y su obra redentora. Es decir, ¿cómo encaja nuestro texto en el rompecabezas general? Hay un concepto que todos manejamos y que el Antiguo Testamento es antes de Cristo, ¿cierto? Pero internaliza dentro de su léxico ahora, que sabemos que el Antiguo Testamento es antes de Cristo, ahora internalice otro concepto. El Antiguo Testamento es antes de Cristo, pero también hacia Cristo. ¿Se da cuenta de lo sutil de la diferencia? Vamos a ver un ejemplo. Josué capítulo 1. Miremos lo que veíamos en la clase pasada, cuán fácil es sacar un texto de contexto. ¿Y quién me dice la frase de la primera regla de exégesis? A ver, estamos ahí en los comentarios, estoy viendo los comentarios, quiero que me diga cuál es la primera regla de exégesis. Vamos rapidito. Le ayudo, usted termina la segunda parte. Un texto fuera de contexto es un... Vamos. Un texto fuera de contexto es un... Nadie se atrevió. Un texto fuera de contexto es considerado un pretexto. Bien, hermana Rosy, hermana Olga, perfecto. Un texto fuera de contexto siempre es considerado un pretexto. Entonces miremos qué tan fácil es tomar fuera de contexto un versículo. Josué capítulo 1. Dios instruye a Josué a liderar al pueblo de Israel a tomar la tierra prometida y cobra un significado cuando lo contextualizamos en la historia más amplia, que es la promesa de Dios a Abraham. Recuerden que Dios le prometió a Abraham que le daría una tierra nueva, una tierra donde iba a fluir leche y miel. Esa promesa toma contexto en Josué, cuando Josué toma la tierra que Dios le había prometido a Abraham en Génesis 15. Dios hace un pacto con Abraham y le promete una descendencia numerosa. Y le dice, y la tierra de Canaán, esa es la tierra que va a ser tuya. Entonces, cuando Josué se hace cargo después de la muerte de Moisés, tiene que tomar lo que Dios prometió en Génesis 15. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Mira ahora, levántate, pasa tú el Jordán, tú y tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie.
Dios hizo un pacto con Abraham allí en Génesis 15. Eso lo tenemos claro, lo vimos hace un par de minutos. Este pasaje es el eslabón en la cadena de acontecimientos que me llevan a Cristo. No sé si a usted le emociona, a mí sí. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿cómo esta historia encaja en la cadena general de Génesis 15, que toma sentido en Génesis 1? Ahora, vamos más allá. No es una simple posesión de tierra física. Tenemos que comprender el significado espiritual de esta promesa. Lo vemos en Romanos 4. La promesa de Dios a Abraham no se limita a un territorio geográfico, sino que tiene implicaciones universales. No se limita a un territorio físico donde está Israel o donde conquistó Josué. La tierra prometida es un símbolo de redención y la bendición que Dios ofrece a todas las naciones a través de Cristo. Dios dice, yo cumplo el pacto que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora Dios le dice a Abraham que en su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces Josué 1 es solo un eslabón en una gran historia de redención. Y no se trata solo de un pedazo de tierra. Romanos 4, allí vemos la promesa que Dios le da a Abraham, y esta no era para un pedazo de tierra, no era para el pedazo de Palestina o el pedazo de Canaán o donde hoy día está Israel. Entonces, Canaán es un símbolo de algo mucho mayor porque la redención es universal. Entonces, vamos uniendo cabos. Tomando todo, teníamos que hemos dicho, ¿dónde está Jesús en Josué 1 del 1 al 3? Porque si estamos diciendo que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, me hablan de Jesús, ¿dónde está Jesús? Como le preguntaba el otro día, ¿de dónde está Jesús en la historia de Jueces 19? ¿Dónde está Jesús en Jueces 1 del 1 al 3? Y la respuesta es, en ninguna parte. Pero tiene todo que ver con Jesús. Es decir, Jesús no está en el pasaje, pero tiene todo que ver con él. Por tanto, aunque Jesús no se menciona explícitamente en Josué 1, este pasaje está intrínsecamente relacionado con él porque forma parte de una historia más amplia, la historia de la redención universal. Entonces, Josué 1 es el eslabón en la cadena de eventos que finalmente culminan en la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? Perfecto, la redención universal. Pasemos al siguiente. Yo sé que lo reconocí en la clase anterior. En la medida que vamos avanzando, se van poniendo un poquito más denso, un poquito más complicado, pero no se abrume. Una vez que encuentre la beta de esto, va a encontrar que es maravilloso este tema. Y después lo va a predicar con tanta naturalidad que le va a pedir al Espíritu Santo un pasaje que predicar y ya sabe dónde va a estar su eslabón, ya sabe que eso apunta a Jesucristo, ya va a saber que dónde está en la historia, en la línea del tiempo, en el cumplimiento profético. Yo le voy a dar aquí algunos ejemplos. Cumplimiento profético en la línea del tiempo. Considere el cumplimiento profético de las promesas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, es esencial recordar que Cristo es el centro de la historia. La historia de la redención es Cristo.
Aunque puede que no encontremos a Jesús mencionado, como el pasaje que acabamos de ver de Josué, no está mencionado explícitamente, pero él sigue siendo el foco de toda la narrativa. Mantener esto presente nos permite comprender mejor cómo cada texto encaja en el plan redentor de Dios. La expectativa de Abraham, ejemplo número 1, la expectativa de Abraham sobre el Mesías. Juan, capítulo 8, versos 56 al 58. Podemos especular que Abraham tenía una comprensión anticipada. Y escuche bien lo que estamos afirmando, porque lo dijo Jesús. Abraham tenía una comprensión anticipada de que de su descendencia nacería el Mesías. No lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero lo dijo Jesús. Entonces esto refleja las palabras de Jesús ahí en Juan 8, del 56 al 58, donde él declara, Jesús declara que Abraham se regocijó en anticipar la venida de Cristo. Aunque Abraham vivió siglos antes de la encarnación de Jesús, su fe y su anticipación apuntaban hacia el Mesías que habría de venir. Leamos Juan capítulo 8. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Está hablando Jesús. Si Abraham se gozó de que habría de ver el día, es porque tenía una concepción anticipada, una comprensión anticipada de que de su descendencia nacería el Mesías. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y fíjese lo que responde Jesús. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Wow. Segundo ejemplo, el significado del tabernáculo. ¿Se acuerdan lo que es el tabernáculo? A ver, no hemos puesto ningún versículo aquí, pero vayan, a ver, cuéntenme rapidito qué es lo que es el tabernáculo. ¿O en qué periodo encontramos el tabernáculo? ¿En qué periodo de la historia? El énfasis de la construcción del tabernáculo en Éxodo revela un aspecto importante. Dice el hermano Rossi, el lugar donde bajaba la gloria de Dios. Lo ubicamos en el contexto del Éxodo, donde Moisés construyó un lugar para que Jehová descendiera y morara en ese lugar. Lugar de morada, dice Víctor. Era el anticipo del templo donde iba a quedar el arca de Dios. Ese es el tabernáculo. Pero fíjese lo que vamos a destacar ahora. La importancia del tabernáculo, lugar de adoración, en la obra redentora. Aunque Éxodo narra la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, el tabernáculo representa un eslabón mayor en el plan de redención. Este lugar de encuentro entre Dios y su pueblo prefigura a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se va a convertir en el sacrificio perfecto que une a la humanidad con Dios. Tiene que estudiar el libro de Hebreos, el libro de Levítico. Son demasiado clarificadores respecto a la obra del tabernáculo como lugar de adoración y anticipo
de el sacrificio de Cristo. Cristo es el Cordero Inmolado, perfecto, Víctor. Éxodo dedica 3/4 partes del libro a la construcción del tabernáculo. Uno podría pensar que el libro de Éxodo se refiere a la salida. Ya, perfecto, Éxodo es salida. Y podríamos pensar que el libro de Éxodo nos habla de la salida del pueblo de Israel desde la esclavitud de Egipto. Pero ¿sabe que solo le dedica 15 capítulos? Todo el resto de Éxodo se lo dedica a la construcción del tabernáculo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo representa y nos lleva a Cristo y todo el sistema de salvación. Ponga atención en todos los detalles del sistema de salvación. Perfecto, hermana Olga, en Éxodo 25. Todo el sistema de salvación eh, que nos presenta Éxodo y luego Levítico es maravillosamente los detalles. Tenemos una cantidad de detalles fantásticos, espectaculares, que nos llevan a la obra de la redención. Recordemos, y aquí tenemos que tener muy claro, que el sistema de salvación nunca cambió. Hago estas pausas para que quede pensando un ratito. El sistema de salvación nunca cambió. Antes el pueblo era expiado por un cordero. La expiación siempre fue la muerte de un cordero sin mancha. Y yo le digo hoy día, el sistema nunca cambió. Hasta hoy sigue Esa es una pausa para meditar. Perfecto, Víctor. Eh, el sistema nunca cambió. Cristo es el sacrificio perfecto. Se convirtió en ese cordero pascual. Estudie, le insto a estudiar el libro de Hebreos y darse cuenta de que Jesús padeció fuera de la puerta. Es decir, Éxodo sí es la redención de la liberación de Israel. Y Éxodo me cuenta cómo Moisés y las plagas y todo, y salieron de Egipto. Pero es solamente un eslabón mayor en el plan de redención. El hermano Rossi dice, todo apuntaba al sacrificio vivo del Cordero Inmolado. Perfecto. A ver cómo estamos aquí. Todavía estamos en el cumplimiento profético. Salmo 16. Se me fue a anotar, me parece que había anotado los pasajes y no los grabé. Así que vaya anotando usted en su libreta de notas los cumplimientos proféticos, Salmo 16. Y de hecho búsquelo, busque el Salmo 16. ¿De qué habla el Salmo 16? Le voy a dar una lectura rápida. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven dirigentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es mi porción, de mi herencia, de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
¿Quién no ha predicado este salmo alguna vez? La pregunta para los predicadores que están recién comenzando. ¿Cómo predicarías el Salmo 16? El Salmo 16 habla de la confianza y la seguridad en Dios. Y es interpretado por Pedro en Hechos capítulo 2, versos 29 y 31, como una profecía de la resurrección de Cristo. No solamente Pablo hizo la pega hermenéutica, Pedro también. A través de la interpretación de Pedro, vemos cómo este pasaje del Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en la obra redentora de Jesús. Y así hay muchos. Salmo 22. Estos ejemplos nos muestran cómo cada parte de la Biblia, desde los salmos, los relatos históricos, encuentra su lugar en la historia de la redención, centrada siempre en Cristo. Aunque puede que no veamos a Jesús mencionado directamente en cada pasaje, su presencia y su obra redentora son el telón de fondo de toda la narrativa bíblica. El relato de José que vimos en Génesis es fascinante cómo Dios utiliza las circunstancias aparentemente adversas para llevar a cabo su plan de redención. José es vendido como esclavo por sus propios hermanos, experimentó numerosas pruebas, numerosas dificultades en su vida. Sin embargo, a través de la intervención divina, eventualmente se convierte en el gobernador de Egipto. Usted ha leído muchas veces la historia de José. Cuando él se convierte en gobernador de Egipto, él salva a su familia de la hambruna. Entró Jacob con sus 70, esas 70 personas que entraron a Egipto, y ahí estuvieron 400 años. Este evento es significativo porque demuestra la fidelidad de Dios para cumplir los propósitos redentores a pesar de las acciones humanas. Cuando uno mira la historia de José, vemos cómo Dios perseveró la vida del pueblo y preparó el camino para la eventual liberación de la esclavitud de Egipto. Dios se lo dijo a Abraham, que iban a estar en esclavitud por 400 años. La historia de José no está sola en el libro de Génesis. Ahí en el capítulo 38, como dijimos las primeras clases, encontramos la narrativa aparentemente desconectada de lo que es la historia de Judá. Entonces, este ejemplo nos desafía a considerar cómo encaja nuestro texto en la historia de la redención y a reconocer que Dios está obrando continuamente detrás de la escena, incluso en medio de circunstancias que aparentemente son caóticas y sin sentido. ¿Qué sentido tenía que José estuviera en la cárcel? ¿Qué sentido tenía que José fuera injuriado por la mujer de su jefe? No tenía ningún sentido. Pero detrás había un plan mayor que era el plan de la redención de Dios. Fíjese lo que dice Pedro en Hechos 2. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Perfecto. Verso 30 del capítulo 2 de Hechos. Pero siendo profeta, estaba refiriéndose a David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Pedro, fíjese la hermenéutica de Pedro, que su alma no fue dejada en el Hades, ni vio carne, ni su carne vio corrupción. Entonces, cuando yo le pregunto el tema del Salmo 16, ¿cuál es? A ver, una respuesta rápida, ahí, los que están atentos. ¿Cuál es el tema del Salmo 16?
Jesucristo, perfecto. Pero más específico, el último verso que leímos, el 10. No, una herencia escogida no. El verso 10, ¿qué dice? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cuál es el tema del Salmo 16? La resurrección de Cristo. Resurrección, perfecto. Ahí está, resurrección, ahí están cayendo. Pedro está diciendo, fíjese lo que está diciendo el apóstol Pedro. David murió y su cuerpo se corrompió. Entonces, ¿cuál es la hermenéutica de Pedro? ¿Qué es lo que está diciendo? Que esta promesa no era para David. Esta es promesa para Jesucristo. Entonces, cuando predicamos el Salmo 16, veámoslo como la promesa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se cumplió allí en los Evangelios. Ay, me cansé. ¿Seguimos viendo ejemplos? Pensé que íbamos a avanzar más hoy día, aunque empezamos como 9:15, ¿cierto? Para tener ahí clarito cuando llevemos aproximadamente una hora. Veamos otro ejemplo. Mateo 22. Mateo 22, del 41 al 46. Tome nota porque se me olvidó ponerlo en la presentación. Verso 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Bien. Verso 43. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por mis estrabos a tus pies. Pues David le llama Señor. ¿Cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Miremos el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor. Fíjese lo que está diciendo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. El hebreo original dice, dijo Yahvé a mi Adonai, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juntemos lo que hemos estado diciendo. En la monarquía israelita, ¿quién estaba por encima del rey? Pensemos terrenalmente. En la monarquía israelita, ¿quién estaba por encima del rey? Nadie. Solo Dios estaba por encima del rey, ¿cierto? Entonces, y aquí yo creo que no sé, que limpie su mente, que, que se sacuda, porque esto es maravilloso. Jesús le dice, miren lo que dice el Salmo 110. ¿Se fijaron en el pasaje que acabo de dar lectura ahí en Mateo 22? ¿Qué está diciendo Jesús? Miren el Salmo 110. Si el Mesías es más alto que el rey, entonces Dios no le está diciendo esto a David. No sé si logra entender lo que estamos hablando. Si Jesús mismo invitó a los fariseos a mirar el Salmo 110, que sí lo conocían, si los invitó a mirar el Salmo 110,
es porque le está diciendo el Mesías es más alto que el rey. Y David no era más alto que el Mesías. Entonces no está diciendo esto del rey David. Otro ejemplo. Génesis 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase a muchos, sino como de a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa está en Génesis 17. Pero lo que está diciendo Pablo es que la promesa fue hecha a su simiente, en singular. Fíjese lo que dice Gálatas 3:27. Está hablando en singular. La simiente. 3:27 de Gálatas. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ni no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo y vosotros sois de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Si Dios le dice, le hizo esta promesa a Abraham y a su descendiente, que es Cristo, ahora nosotros, todos nosotros, los hijos de Dios, por la unión con Cristo, todos somos herederos de Abraham. Aunque seamos chilenos, mexicanos, eh, estadounidenses, peruanos, argentinos, la nacionalidad que tenga. Todos hemos sido herederos de Abraham porque ahora estamos en Cristo. Si hay un libro, un evangelio que es profético, mire el evangelio de Mateo. El evangelio de Mateo es profético. Le voy a dar algunos ejemplos, no los vamos a hacer todos, aleluya, dice Víctor. Si está tomando nota, Mateo 1, 22, 23, no le vamos a dar lectura porque quiero avanzar un poquito más rápido en esto. Le está dando cumplimiento a Isaías 7, 14. Mateo 2.15 le está dando cumplimiento a Oseas 11, del 1 al 3. Mateo 2, 17, 18 le está dando cumplimiento a Jeremías 31, 15. Y así hay muchos ejemplos. Hasta ahí nomás algún ejemplo para que estudie en casa. Si quiere todos los ejemplos, compre el libro. Hay muchos, estoy pasando aquí muchas páginas de libros. Quiero pasar a otro tema. Tema 4. Considere la tipología. Entonces vamos a quedar en un ratito. La tipología ha sido objeto de mucho debate y en ocasiones ha sido despreciada debido a su abuso. ¿Por qué? Se abusa de la tipología, pero yo quiero que aprendamos a usarla bien. A través de toda la Biblia se encuentran tipos de Jesús que merecen nuestra atención. La tipología se refiere a qué? A personas, a instituciones, a eventos del Antiguo Testamento que son considerados como modelos o representantes divinos de realidades correspondientes en la historia de la salvación en el Nuevo Testamento. Hay un escritor, Walter A. Short, que en términos más simples dice, un tipo es, refiriéndose a tipología, es un elemento del Antiguo Testamento, ya sea una persona, un evento o un objeto,
que se convierte en un símbolo que apunta de alguna manera al Evangelio. Por ejemplo, consideremos la serpiente de bronce. ¿Recuerdan la serpiente de bronce? Jesús hace referencia a la serpiente de bronce en Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Dónde está la referencia de lo que está diciendo Jesús en Juan 3, verso 14? Está haciendo referencia a Números 21. A primera vista, puede parecer extraño comparar a Jesús con una serpiente. La primera vez que logré entender esto me pareció raro, pero logremos entender por qué. La serpiente de bronce no era una medicina preventiva. ¿Recuerda lo que pasaba con la serpiente de bronce? Moisés no les dijo a las personas que si miraban la serpiente de bronce, eh, la, eh, las serpientes reales no le iban a morder. Al revés. Se trataba de que las personas tenían que mirar a la serpiente cuando el veneno ya estaba corriendo por sus cuerpos. O sea, si la persona era mordida, una vez que fuera mordida y el veneno ya estuviera corriendo por su sistema, ellos tenían que mirar la serpiente de bronce. El pecado funciona de manera similar. Ya está presente en nuestras vidas, debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero si miramos a Cristo por fe, vamos a ser salvos. Otro ejemplo es la institución de la Pascua, donde Cristo es visto como el Cordero Pascual, cuya sangre nos redime del pecado, de lo que estábamos hablando hace un ratito. Encontramos tipos de personas en el Antiguo Testamento como Moisés, que Dios levantó como profeta, David, que es considerado un tipo de Cristo. Así, la tipología en el Nuevo Testamento nos ofrece una perspectiva más profunda de cómo personas, eventos, instituciones del Antiguo Testamento señalan hacia la obra redentora de Jesús. Ecos. Ecos del Antiguo Testamento en el Nuevo. José, perfecto, hermana Olga. Consideremos los ecos del Antiguo Testamento en el Nuevo. La relación entre ambos va más allá de las profecías cumplidas. También encontramos conexiones temáticas y referencias que resuenan a lo largo de las escrituras. Estos ecos nos muestran la continuidad y la coherencia del mensaje bíblico a lo largo de la historia. Ejemplo, la voz celestial proclama la filiación divina. Génesis 22, verso 2. Cuando leemos Génesis 22, verso 2, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22 se lee cómo Dios le dice a Abraham que tome a su hijo Isaac, y lo ofrezca en sacrificio, en holocausto. Este pasaje resuena en Isaías 42, verso 1, que dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Salmo 2.7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré. Estos pasajes que hemos estado leyendo, Génesis 22, Isaías 42, verso 1, Salmo 2.7, describen a Jesús como el siervo escogido, como el hijo amado de Dios. ¿Por qué son ecos? Fijémonos ahora en Mateo 3:17. Y hubo una voz en los cielos que decía,
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando se, eh, se ejecutaron estos ecos del Antiguo Testamento? En qué circunstancia dice Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Cuál es la circunstancia que estaba viviendo el Señor para ser parte de los ecos del Antiguo Testamento? A ver, alguien rápido ahí con el teclado. Cuando Jesús se bautizó, perfecto. Segunda de Crónicas 36:23 dice: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, sea con él, y suba. No sé si logra entender el contexto de Segunda de Crónicas 36. Está hablando Ciro, rey de los persas. Ciro, rey de los persas, afirma que Dios le ha dado todos los reinos de la tierra. Y este pasaje encuentra eco en Mateo 28. ¿Por qué? Jesús declara en Mateo 28, verso 18: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿cuál es el eco que está refiriéndose Ciro en el 36:23? Jesús proclama que toda la autoridad del cielo y de la tierra se la ha dado a él, no a Ciro. Entonces Ciro, ¿qué es lo que es? Un eco del Antiguo Testamento cumplido en Jesucristo. Y así tenemos muchos. A ver, vamos a Cristo es la respuesta. Yo creo que con este estamos terminando por el día de hoy. Perfecto, hermano Rossi, todos les fueron entregados todos los reinos. Terminemos con esta idea. Cristo es la respuesta. ¿Recuerdan las campañas antiguas? Cristo es la respuesta. Había una campaña aquí en Chile. Ustedes eran jovencitos. O algunos no habían nacido. Creo que esa campaña fue el 78. Yo era chiquitito. Cristo es la respuesta. Considera como Cristo es la respuesta a un problema planteado en el Antiguo Testamento. ¿Quién me dice un ejemplo rápido que vimos la semana pasada, la semana antepasada? Claro, el caso de Génesis, de Josué, no, Jueces 19. ¿Se acuerdan? Hubo una tarea de eso, algunos participaron y algunos se esmeraron en cumplir. Entonces, Cristo es la solución al problema de la gobernanza de Israel. Los que consideraron ahí mi respuesta en el WhatsApp, Cristo es la solución al problema de la gobernanza de Israel. El problema planteado en el Antiguo Testamento es que no había rey. Y llegaron los reyes, creyendo ellos que era la solución, y la monarquía no fue la solución. Se fueron deportados, volvieron, y el problema continuó. Porque el problema planteado era el problema del corazón, un problema del alma. Pero Cristo es la respuesta al problema planteado en general, porque Cristo gobierna el corazón del hombre. Cristo es la respuesta al incumplimiento de la ley. Dice Ezequiel 36, os daré corazón nuevo. Verso 26.
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esto estaba hablando Jesús con Nicodemo. Y Nicodemo no lograba entender, ¿y cómo tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar siendo viejo en el vientre de mi madre? Y Jesús le da una respuesta eh, que, que uno podría considerar irónica, porque Nicodemo conocía a Ezequiel, sabía lo que decían las profecías, conocía lo que Dios quería hacer con el pueblo. Y Nicodemo sabía lo que estaba diciendo Ezequiel: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón y os daré un corazón de carne. Y Jesús le dice: ¿cómo tú, siendo maestro de Israel, no sabes esto? En este pasaje podemos ver que el pueblo no pudo cumplir la ley. Y Cristo es la respuesta para el problema del ser humano, porque sin Cristo no podemos cumplir la ley. Me gustaría profundizar más esto, pero dejémoslo hasta aquí. Son las 22:18 acá en Chile. Ya hemos estado largo rato. Falta mucho. Yo pensé que nos iban a quedar unas 3 clases y creo que falta harto todavía. Tenemos que ver, a ver, maldiciones de la ley, contrastes, a ver, los contrastes, las demandas éticas del texto y hasta ahí. Como le digo, no vamos a ir dando todos los ejemplos, pero hay muchos. De hecho, el libro, eh, la idea del libro es un enfoque aplicado. ¿Cuál es la idea? Que hayan versículos que nos ayuden a comprender la exégesis desde, desde su principio. Que podamos tener eh, muchos ejemplos de cómo hacer exégesis. Así que lo dejamos hoy día hasta aquí. La próxima clase espero que podamos terminar con el capítulo 7 y podamos aplicar el mensaje a los contextos que estamos viviendo hoy día. Ya con todo el capítulo 7 ya vamos a aprender a hacer la exégesis completa y vamos a aplicar. Voy a tratar de avanzar lo más rápido posible para, para terminar el capítulo 7 en la próxima clase, lo que nos quedó. Y gracias, hermana Rosy. Aplicar el mensaje en el contexto que estamos viviendo. Vamos a buscar aplicaciones prácticas para el diario vivir. Y ese al final el, el, el objetivo del libro y del taller. Así que, ¿cómo aplicar todo esto que hemos estado aprendiendo? ¿Cómo aplicar la exégesis, la hermenéutica, a nuestros contextos diarios? Familia, iglesia, sociedad, trabajo, etcétera. Así que, y ya para la última, vamos a estructurar nuestro sermón. Yo espero tener al menos 2 clases más. No quiero pasarme de fin de año. Así que espero antes de fin de año estar pasando todo el capítulo, todo el libro. No significa que nos vamos a apurar demasiado tampoco, porque la idea no es pasar contenido que como que si tuviera una desesperación por terminar de pasarlo antes de fin de año. Tampoco es la idea. Así que le invito a cerrar sus ojos, ponga la manita en el corazón y dígale al Espíritu Santo: gracias, Señor, por
todo esto que estamos aprendiendo. Gracias por todo el contenido que vamos aprendiendo día a día, porque podemos ver la revelación a través de la revelación del Espíritu Santo, ver esa revelación del Logos escrito, convertido en rema para mi vida. Gracias, Señor, porque estas herramientas nos permiten entender en un concepto más amplio lo que tú viniste a hacer por nosotros. Gracias por tu sacrificio perfecto. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por librarnos de la ley, porque no habríamos sido capaces de cumplirla. Gracias por cada uno de los hermanos que está viendo hoy día en vivo y los que van a ver más adelante el taller. Muchas gracias por cada uno de ellos. Te pido que tú también les abras el entendimiento para que ellos puedan entender la revelación del texto bíblico y aplicar a sus vidas el texto escrito, convertido en rema. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces nos vemos en 2 semanas más. Yo dentro de la semana voy a estar diseñando alguna tareita para que vayan estudiando y estemos conectados. Nos vemos. Un abrazo.